en procura del bienestar del país y su dignidad. ¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cargue! Dramáticos momentos estamos viviendo los... Leales espectadores, aquí en Pañal 8 les presentamos estas imágenes en conmemoración al 2 de abril. Fecha en la cual se dio lugar a la disputa por defender nuestras queridas Malvinas, que se realizó hace ya 40 años. Y les traemos este recuerdo debido a la reciente controversia en la que 2 alumnas de secundaria realizaron un proyecto sobre el tema. Dicho proyecto exponía un sobrio juicio al oficial Galtieri, puesto como un borracho que tomó una decisión apresurada y negligente cuando envió al país en guerra. Dicho proyecto consistió en una caja elaborada con forma de televisor antiguo, representando a los medios de comunicación de la época. Dentro de la televisión de cartón colocaron una botella de cerveza y casquillos de bala, con una caricatura de Galtieri resguardado detrás de un balcón, donde señalaba la botella y a su vez le indicaba a los soldados que fueran a la batalla. Los demás detalles fueron coloreados con pintura y añadieron stickers de papel pegados por detrás de la caja, junto a unas antenas en el lado superior. A continuación, una entrevista exclusiva con un técnico en gestión cultural que vivió la época de la dictadura a nada de tiempo de esta guerra. A continuación los dejamos con nuestro reportero estrella, Ramiro Ruiz. ¿Y cómo está el clima, señor Ruiz? Para empezar, para que quede registrado acá en el video, su nombre completo. Hola, buenas tardes. Me llamo Raúl Eduardo Orozco. ¿A qué te dedicabas durante la época de la dictadura y qué estudiabas? Bueno, atravesé el último servicio militar que hizo mi clase en 1955 de 20 años, en el medio del proceso del golpe de Estado a la presidente María Estela Martínez de Perón. En esa época cursaba estudios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también asistía en humanidades a clases de psicología. ¿A qué te dedicabas durante la época de la dictadura? ¿Cómo era tu día a día? Bueno, mi día a día era por la mañana ir a la Facultad de Arquitectura, en la tarde hacer maquetas y planos y a la noche asistía a humanidades. En eso transcurría todo el día en el estudio, ¿no? Y en el camino de ida y vuelta a la facultad, ¿alguna vez te persiguieron? La universidad estaba muy politizada en esa época, eran constantes las asambleas de estudiantes y en esa época se trataba de establecer la ley Arregui, que era muy nociva tanto para profesores como para estudiantes, o sea que el plantel universitario se oponía a esa ley, y en determinado momento sí, a todos nos pasaba que nos seguían por la calle o algo así, era una forma intimidatoria, ¿no? Que tenían los servicios de entonces. Teníamos entendido que esto transcurrió en la época de la dictadura y nos gustaría saber si has sufrido de la pérdida de un ser querido o un ser muy cercano. No me tocó la parte de tener un ser cercano muy, digamos, muy querido desaparecido. Sí, compañeros de escuela, por ejemplo, una compañera de escuela, de la escuela primaria, con la cual compartíamos el banco, era una excelente alumna y fue desaparecida ella, su hermano y
su hermana. Su hermana logró recuperar la libertad y después fue senadora y también diputada en el Congreso de la Nación, pero los hermanos de ella nunca aparecieron. Pero también en medio a mí me toca el servicio militar y en el medio de mi transcurso de un año por el periodo de servicio militar se produce el golpe de Estado y allí yo estaba en una dependencia donde vi varios detenidos y que eran llevados a hacer simulacros de fusilamiento o tortura a la base naval Mar del Plata. Yo tuve la posibilidad de poder comunicar a uno de esos detenidos con la familia y unos años más tarde lo encontré, lo habían liberado porque no, en realidad él nada más militaba en una agrupación en la facultad, pero no era un subversivo. Después terminó él siendo testigo en el juicio por la verdad y la justicia en la ciudad de Mar del Plata. ¿Alguna vez te atentaron contra tu vida? Sí, en una oportunidad caminando por una calle de Mar del Plata paró un auto 504 y bajó medio cuerpo una de las 5 personas que venía adentro y me apuntó con un arma de grueso calibre. Yo más allá de temerles los increpé, entonces afortunadamente no me dispararon. Me fui caminando marcha atrás hacia la esquina donde ya había luz y de ahí me fui hacia la avenida Independencia y me fui y no me persiguieron, así que no pasó a mayores, no pasó de eso. ¿Cuál es tu postura política ante esta situación de dictadura? Obviamente mi posición política es condenatoria hacia todo tipo de dictadura. ¿Hay algo que recuerdes particularmente o que te haya marcado por el resto de tu vida de esta época? En otra oportunidad, estando en el servicio militar y yendo a cerrar el puerto de Mar del Plata, nos tiratearon desde la avenida de enfrente y nosotros, mis compañeros de servicio militar y yo, estábamos desarmados, nos tuvimos que tirar al piso entre medio de la balacera, pero tampoco hubo heridos ni muertos en ese enfrentamiento. Mediante este tipo de situaciones, todos sabemos que sin él se pierden muchas cosas, o otras cosas también se aprenden. ¿Alguna cosa que hayas aprendido? Bueno, sí, el tema es que esa época hizo tener a nuestra generación un gran amor por la libertad. De hecho, es a eso a lo que me dedico a través de un movimiento internacional de muralismo, donde plasmamos en temas de derechos humanos y demás en paredes de distintas ciudades del país y del exterior. Y el tema de la valoración de la vida, por supuesto, porque era muy importante. Yo tuve un compañero de la escuela secundaria desaparecido al que todos creíamos muerto y cuando voy a trabajar a la ciudad de Bariloche me lo encuentro y él me cuenta que le prohibieron volver a la ciudad de Mar del Plata, se tuvo que radicar allí, tuvo su familia, su trabajo y todo en la ciudad de Bariloche y aún vive ahí, nunca más volvió a Mar del Plata. Yo le dije que volviera para hablar con los compañeros de la escuela que lo creían todos muertos. Aprendí la importancia que tiene la libertad, la defensa de la libertad, la lucha por la libertad, bendecir la vida, ¿no? El amar la vida a rajatabla porque es algo que se nos ha otorgado y que debemos cuidar, ¿no? En la época de la dictadura era muy común escuchar, se llevaron al vecino y algo habrá hecho para que se lo lleven y demás. Eso lo decía la gente en forma muy egoísta y poco solidaria,
hasta que les pasaba con un pariente o con alguien cercano. Se sorprendían, pero se llevaron a fulano, ¿cómo puede ser si era un buen chico y qué sé yo, ¿no? Por eso es que tenemos que luchar por cuidar la vida. Es lo más preciado que el ser humano tiene. ¿Consideras que la guerra de las Malvinas fue injusta o tenés alguna otra opinión? La guerra de Malvinas fue injusta con todos los chicos que fueron a combatir en trincheras llenas de nieve, muertos de frío, mal alimentados, mal pertrechados, con armas antiguas, luchando contra fuerzas que tenían abrigos térmicos, miras en sus fusiles extraordinarias que podían descubrir dónde estaban escondidos los soldados a través de las ondas calóricas, una lucha totalmente desigual, completamente injusta. En todo este tipo de cosas, las naciones deben agotar todas las instancias eh, legales e internacionales, legalmente internacionales, para poder llegar a un punto medio, a un acuerdo o algo así, y tratar a rajatabla también de evitar la guerra. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias por comentarnos un poquito de su vida, teniendo en cuenta lo difícil que es a veces contar una historia, más que nada sobre este tipo de situaciones. A partir de ahora vamos a dar un poco de información para contextualizar esta entrevista. El 8 de septiembre de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón dictó el decreto número 2452 de 75 prohibiendo su actividad y calificándola como grupo subversivo. Los subversivos fueron un grupo de personas que dirigieron y participaron en organizaciones armadas destinadas a subvertir el orden público establecido. El término subversión proviene del latín trastocar y significa dar vuelta. Fue el diputado peronista John Cook Juan Cocina. quien planteó por primera vez en nuestro país la alternativa de la lucha armada. Para proporcionar el retorno al poder de Juan Domingo Perón, Cook organizó una estructura clandestina entre 1955 y hasta las elecciones de 1957 hizo estallar 7.000 artefactos explosivos. You serious? En nuestras noticias de último momento tenemos una entrevista de una ex enfermera de la Naval. Los dejamos con este reporte. Ahora procedemos a pasar con la entrevista de Graciela Salinas. ¿Algo que te acuerdes bien vivido que te haya pasado mientras pasaba todo esto en Malvinas? Yo tengo bien en mi memoria el día que salimos, llegamos a la base, puesto 1, que acá tienen las fotos del puesto 1, pintaron los vidrios de azul para que las luces no se vieran, y iba manejando mi marido. Llegamos a la zona reservada, todo oscura, había tambores con fuego, nada más. Él siguió, no sé lo que me costó salir a mí. Llegamos hasta el barco de él se baja, yo me vuelvo, tenía que venir a darle de mamar a mi hija Lorena, y ellos zarpan a los 2 días, era el 2 de abril, mando a mi hijo mayor a la escuela, a la hora y pico de que tenían que estar en el jardín, vuelvo con banderitas, todos contentos, cantando, y le hago a mi hermana, ¿qué pasó? Os traía. Dice, ¿qué? ¿No sabés? ¿No escuchaste las noticias? Digo, ¿qué noticias? Dice, recuperamos las Malvinas. Y yo le alcancé a dar la nena a mi mamá y le hago, porque era como un mazazo en la cabeza. Digo, nos metimos con un gigante. Era como Goliat
y David. Está bien que David con una piedra lo derrotó a Goliat, pero era algo, ellos fueron piratas toda la vida, siempre ganaron todo a la fuerza, entonces ya habíamos perdido un litigio con Chile cuando ellos se quedaron con parte de nuestras islas del sur, que intervino el Papa y le dieron las tierras a Chile. Lo digo porque en el 78, que nació mi primer hijo, yo estaba embarazada preparando el material para esa guerra. Yo estuve en las dos guerras. Está bien que fue muy poco los intercambios de tiros que hubo, porque el Papa intervino y se cortó todo. Fue salomónico. Dáselo a Chile, que tiene menos tierra. Pero Chile vive invadiendo. Si vos te vas a la historia, Chile era esto. Nos robó esto y le robó esto al norte. Porque tienen poca tierra. Y, querido, fuiste a colonizar ahí. Yo que trabajaba en Marina, sabía que los barcos nuestros eran viejos. El único que había sido reparado a nuevo era el crucero, que tenía gran distancia de tiro, por eso lo hundieron. Porque si el crucero llegaba a Malvinas, ningún barco de ellos llegaba. Y al lado del crucero iban los dos buques, dos destructores más chicos. En uno de esos iba mi hermano, que fue el que dio la alarma de que había un submarino y que había torpedos. A ellos los rozó un torpedo, que no estalló, pero los rozó. Y vos imagínate la potencia que tenían los torpedos de ese submarino nuclear, que con dos partió al medio el crucero. Pegó justo en lo que era la enfermería y el descanso de la gente. Por eso mató tantos, porque se incendiaban inmediatamente. Muertes que yo me acuerde, la más trágica, la chica había sido alumna mía y como le faltaba poco para recibirse, estaba embarazada y en ese tiempo a las mujeres militares que quedaban embarazadas y más solteras, les daban la baja. Entonces pedimos, falta poco para que se recibanla de civil, como si fuera una alumna civil, que gracias a eso ella está trabajando, tiene su título, nació la hija y nunca pudo conocer al padre. El padre fue uno de los grandes quemados. El marido de una de las instructoras, que también era enfermero, lo sacó, lo llevó y él le pedía, por favor, matame, que era mucho el dolor que tenía. Y no había, si bien había cosas en las balsas para hacer supervivencia y primeros auxilios, no para un cuerpo todo quemado. Algo que él tampoco se puede olvidar nunca, y no le hables de la guerra en Malvinas porque le agarran los ataques, es que el muchacho le pidió, por favor, tirame al agua. Él se siente asesino, pero era que gritaba y le dolía y estaban todos enloquecidos en la balsa. Vos imaginate que yo recibí quemados así, quemados con fósforo. Había bombas que tiraban, tenían fósforo. O sea que ellos sí estaban preparados para una guerra, nosotros no. ¿Con quiénes se enfrentaron los Gurkas? Contra nuestros cuchilleros entrerrianos. Había entrerrianos y correntinos. Se les llamaba panza verde porque como es todo pasto, al hacerlos hacer cuerpo a tierra y arrastrarse quedan verdes. Por eso se llaman panza verde. De esos cuchilleros, pocos se salvaron. Los mismos Gurkas reconocieron que eran excelentes peleadores, pero no les fue tan fácil. Los tipos tenían la facilidad de venir, te degollaban. A los nuestros no, pelearon como leones. Por eso, cuando ponen los chicos de la guerra y todo eso, no. En ese tiempo se nos enseñaba que las islas eran nuestras, que habían sido robadas. Había gente argentina con sus rebaños y todo, y ellos o se iban, se subían al barco y se iban hasta la costa, o los mataban. Eso fue lo que hicieron los ingleses. Y teníamos en ese momento una junta militar que el presidente era un general que era borracho. Eso no lo vamos a negar, ¿sí? Él estaba recontra en pedo cuando dijo, si quieren venir, que vengan. Claro, él estaba en Buenos Aires. Punta Alta, que es una ciudad que fue fundada y creada por la misma gente que vino a levantar el puerto. La ciudad pegada, separados por una reja de la base, si bombardeaban la base, bombardeaban la ciudad.
Si bombardearan, que era lo que buscaban, llegar a los polvorines, volaba toda la ciudad. Yo estaba preparada para la guerra, como enfermera, como tenía que actuar. No solamente de preparar el material, esterilizarlo, pues yo también esterilicé, estando embarazada de Tomás, yo andaba atrás de las autoclaves con la panza así. Éramos locos. Que vos lo único que pensabas era en cómo hacer bien tu trabajo. A mí, porque tenía una bebé, me dejaban venirme a mi casa, pero muchas de mis compañeras dormían cuando les agarraba el cansancio, de médicos y enfermeros durmiendo en el piso en plena cuarentena. Cuando las fuerzas ya no te daban más, te desplomabas en cualquier lado. Porque esa gente nos necesitaba. No nos necesitaba solamente física, nos necesitaba en todo. El que se estaba muriendo, el que tenía miedo, todos. Tenías que atenderlo física y espiritualmente. Y yo veo ahora, por ejemplo, voy a la escuela 14 en los actos, no solamente se conmemora el día y el quién, pero sí se acuerdan de las mujeres que sí trabajaron, las mujeres que también fueron las espías, eran las vaquianas que cruzaban la montaña para buscar los buenos caminos para que fuera el ejército. Nunca se habló. Vaquianos, hombres, no, había mujeres. Es más, es la primera vez que los escucho. Sí, había mujeres. No solamente cosieron, cocinaron, ellas guiaban las tropas. Cuando estaba lavando el material y acomodando todo para llevar a esterilizar, escucho que se queja mal el paciente que estaba al lado de la puerta donde tenía que estar yo. Abro la puerta así y había un guardacárcel arrodillado cerca de la cama y guarda la pistola. Y yo grité, así no. Y manoteé, en ese tiempo no era el suero en plástico como hay ahora. Venían en botellas de vidrio, envasadas al vacío. Vos lo tirabas y lo rompías, era una bomba. Flotaba los vidrios por todos lados y la explosión era terrible. Agarré el frasco, ¡pah!, lo tiré en el medio de la sala y entraron todos, ¿viste? Apareció el médico y dice, ¿qué pasó, Graciela? Le digo, que este señor le estaba apuntando en la cabeza a este señor que está un brazo con suero, el otro brazo en cabestillo, tenía una pierna quebrada. Lo que pasaba que vos, uniformado, no sabías si era extremista o si no era extremista. Había muchos extremistas que se disfrazaban, se infiltraban para matar al otro para que no hablara. Es más, yo dejé la guardia, llegué a mi casa y me dice, mamá, ¿estás bien? Digo, sí, estoy cansada. Me duché y me acosté. No hablé nada más que eso, como una hora después de que yo ya estaba durmiendo, golpean a la puerta de mi casa, mi mamá atiende, dos personas que venían preguntaban por mí, sabían mi nombre y mi apellido. Y entonces mi mamá le dice, miren, no sé nada, mi hija llegó cansada, se bañó y se durmió, no la voy a despertar. Se fueron, no insistieron. Cuando me despierto, mi mamá me lo cuenta, le digo, ahora tengo que ir a la base, tengo que ir a denunciar eso. Mi mamá todavía no sabía que yo había atendido a extremista. Llego y me dice, no fuiste la única, siguieron al anestesista, también estaba ahí. Si mirás la lista de guardia, podés saber quién era. Yo no figuraba en la lista de guardia. Entonces dije, hay alguien acá adentro que está avisando. Yo te digo que a ese que yo denuncié, lo sacaron, nunca más lo vi. Hay que ahondar bien en la historia. Recién ahora están saliendo a la luz. Y llevamos más de 200 años de libertad. Creo que vamos cortando acá. Para. Antes de terminar, porque no te lo pregunté al inicio, ¿cómo es tu nombre completo? Así se lo dejamos grabado. Graciela Liliana Salinas. Y para concluir, una entrevista de cierre con Juan Carlos Espíndola. Vamos a empezar primero por su nombre. Bueno, muy bien. Mi nombre es Juan Carlos Espíndola. En este momento tengo 61 años. Cuando ocurrió el conflicto en el cual ustedes están interesadas, hace ya 40 años. Yo estaba cumpliendo funciones de cabo, yo soy militar de carrera, y en ese momento era cabo segundo de la Armada Argentina, y navegaba en un destructor que recibía el nombre 4, más o menos 83, después de la guerra de Malvinas, lo radiaron. Radiaron quiere decir que lo sacaron de circulación por viejito. Era el destructor Seguí. Esa es mi presentación. Muy buena presentación. ¿En qué momento empezó exactamente? ¿El conflicto? Claro, ¿vos en qué situación estabas que No, podías yo estaba realizarte?
Vos imaginate que yo tenía, en mi cabeza era chico, tenía 19 años, y comparo hoy los pibes cuando me toca ir a alguna escuela, a dar un mate cocido, o a dar solamente presencia, porque yo ahora estoy viviendo en Rosario, y es una ciudad donde se presta mucho el sentido malvinero, digamos. Acá, a cada semana recibo invitaciones de escuelas para ir a teatro, para inauguración de libros, todo a fin del tema Malvinas. Se llama malvinizar. O sea, Rosario es una ciudad que se impone mucho por la forma de malvinizar que tiene. Esto empezó para mí en el año 1982, pero un poco antes, del 2 de abril. Porque nosotros como cabo, y estando en la base naval Puerto Belgrano en ese momento, que queda en la ciudad de Punta Alta, a 30 kilómetros de Bahía Blanca, que es una ciudad más conocida que Punta Alta, para que tengan una referencia, concentró la mayor cantidad de equipamiento militar, no solamente de la Armada, sino del Ejército. Había un movimiento, nadie sabía qué es lo que iba a pasar o para qué era tanto movimiento. O sea, en la base donde estábamos nosotros había muchísimo movimiento, pero nadie sabía. Iba un pibe de 19 años que ya tenía un hijo y una nena por llegar. Yo estaba más en el tema de mi familia que otras cosas. No se me hubiera ocurrido nunca que se iba a armar un conflicto bélico, y mucho menos con Inglaterra, que es una de las grandes potencias. ¿Cuál es tu opinión política y personal con respecto a cómo se estalló esta guerra? ¿Cómo vos lo sentiste más allá de las opiniones públicas? No, tema político, después de grande, porque a mí se me ocurre hablar y ya estoy hablando con vos, que sos mi nieta. Siendo de carrera, fue cuando terminó el conflicto, era casi normal, y hacíamos nuestra vida rutinaria, era algo así. Sufrimos o la pérdida de amigos, de compañeros que entraron conmigo corriendo, como decimos nosotros, a la par, en las escuelas de ingreso, donde nacimos. Se fueron muchos pibes. Y así también mucha gente grande, o sea, grande, en el sentido de que 40, 45 promedio, con este conflicto. Políticamente, hoy te digo que después de tanto tiempo, a mí me da mucha bronca, lo veo con bronca porque uno empieza a entender cosas, porque yo me acuerdo que en ese tiempo la gente estaba tan contenta, todos los partidos políticos estaban todos contentos, al lado de un dictador, de un presidente que teníamos nosotros que era dictador, o sea que se impuso por fuerza a la presidencia. Entonces estaban todos en contra, y de golpe de esto salimos todos contentos, bravos. Y después, cuando termina la guerra, era un abandono, un desinterés, le decían a los pobres. Yo tenía trabajo, gracias a Dios, y bueno, nos podíamos arreglar, pero hay mucha gente que fue conscripto, que no tenía trabajo, o sea, que fue a hacer un servicio militar y se encontró con esto. Ellos volvieron y nadie le daba trabajo porque se estaban locos la cabeza, la pasaron muy mal. Los llevó a sentirse culpable por la gente que habían perdido y por la gente joven que se mataba porque estaban perdidos, no consiguen laburo. Estaríamos mucho tiempo para explicarles una guerra en un terreno, un campo, en un suelo firme, que estando a bordo de un barco. Porque es un tema del que te lo explican por muy arriba, te explican qué fue la dictadura, pero nunca te explican el tema detallado de qué miércoles se sufrió en esa guerra. Entonces, para nosotros es como que nos deja atónitas. Ahí, porque veía imágenes y eran muy fuertes. Y bueno, ya te digo, teníamos muchos amigos, mucha gente que entraba conmigo a la escuela cuando iniciamos. Eso fue lo que más me marcó. Y después, aparte, dejar a mi familia, digamos. Eso fue lo más triste. La vida fue a bordo fue hacer guardias, en este tipo de situación. En un barco hay roles que cumplir. Uno de los roles es el crucero de guerra, que se le llama, que uno está permanentemente, como quien dice, con la bala preparada para ser disparada. O sea, está siempre al pie del cañón. Entonces hacíamos 6 horas de guardia y 6 de descanso. Nunca se prepararon para defenderlo.
Todo fue sobre la marcha. Se iban avanzando y iban viendo qué podíamos hacer. Había mucha gente que estaba ahí, que no, todos los días zapato lustrado, engominado, y bueno, entonces eso ahí no se sufrió la guerra. No estaban preparados para eso, teniendo medios para eso. Y hoy, después de 40 años, vos te enterás que vienen los ingleses y te dicen, hubieran aguantado una semana más y la guerra podría haber sido otro tema, ¿no? ¿Qué era lo que te daba la fuerza para no volverte loco, digamos, o no tener tan presente ese miedo? Por ahí una persona joven no tiene la conciencia de que, como yo, por ejemplo, yo antes he hecho muchas cosas, me subía a los techos y todas esas cosas y no me hacía nada, al contrario, iba acá para allá. Hoy me subo una escalera y me da miedo, me voy a caer y me voy a lastimar. Claro, como que de joven no tenés tanta De conciencia joven, del peligro. claro, de joven uno tiene más arrojo, no hay nada que lo pare. Sí. ¿Viste? Por eso es un error cuando escuche que los chicos de la guerra mandamos pibes. Para mí eso es una mentira. Mandaron a los pobres colimba que no, yo creo que no. Voy a disentir el que venga a decir eso, se lo voy a discutir porque no creo, nunca voy a creer que haya sido así. Claro, porque a esa edad es como que empiezan a desarrollar en lo que serían cabos y eso, en el tema del entrenamiento. Claro. Claro. Más joven, yo entré a la fuerza a los 16 años. Claro. Wow. Y había gente que entró antes que yo, a los 15 y medio. Por ahí también hay que tener en cuenta que había muchos chicos que no habían entrado a lo que sería el tema de, ¿cómo se dice? Al servicio militar. Había gente que no había ido, por lo que yo tengo en cuenta. Esos chicos por ahí simplemente hablan de los pobres chicos que no fueron preparados lo suficiente. Tengo en cuenta también, apoyo, ¿no?, de que muchos a esa edad estaban preparados, pero otros no. Es simplemente de ese lado que lamentó a los chicos que no estaban preparados, pero bastante bien las llevaron. Con el tema del interés, es como si fuera dos países en Argentina, porque está la gente que es completamente ignorante del tema y gente que se interesa a fondo. Y eso, nada, genera como medio una controversia a veces. Claro. Con lo que vos decís ahora, me hace acordar a mí de que esto era comentario para que sepa, de que hay gente que no tiene nada que ver ni parientes de Malvinas, ni conocidos de Malvinas, que hayan participado en la guerra, nada, y sin embargo se interesan muchísimo, y pelean mucho porque en las escuelas se hable algo por lo menos en el marco del 2 de abril. Pero bueno, cuesta muchísimo. Es que por y lo no menos, debería pasar. Sí. Por lo menos si no le interesa a nuestra generación, que le interese a la siguiente. Sí. Algo se va a rescatar en algún momento de los jóvenes, digamos, que por ahí son los más desinteresados en general. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, en realidad, muchísimas gracias. Tenemos en cuenta que este tipo de ¿cómo se dice?, de historias que se cuentan son muy dolorosas. Sí, son cosas muy profundas, es como indagar en un diario íntimo a veces. Entonces, agradecemos mucho que te abras para contarnos estas experiencias que has tenido. Y así concluimos con el video de hoy. Profesor, mil disculpas por el video tan largo, pero sepa entender que es mucho texto. Ojalá hubiéramos podido hacerlo completo porque hay mucha información muy interesante, pero duraría aproximadamente 2 horas, dos el video. Sí. Así que gracias por ver y espero que todos hayan entendido algo y si no, vuelvan a verlo, dejen like en el canal de YouTube. ¿Qué decía? Bueno, chao, profe. Son las 4 de la mañana. 3:54 en específico, hoy es 14 del 11 del 22. Quiero llorar.